Ando por el lado de Tajimaroa. Y este es el río Yaqui. Nomás que ya está secón. Ahí se ve un poquito de agua. Vamos a ver. Eso es lo que queda en el río Yaqui. Por aquí y por otras partes del río está bien lleno. Voy entrando por Tajimaroa, antes de la caseta de Esperanza. Y de aquí voy y salgo a Cocorit, que es uno de los pueblos yaquis. Lo que me han dicho es que significa enchiloso o chiltepín. Y me vengo por aquí porque quiero comprar unas tortillas sobaqueras, a ver si ya están los puestos ahí haciéndolos. Aquí hay unas arboledas muy suaves, grandes los álamos. En una ocasión que veníamos por aquí, hace mucho calor, en el verano. Ahorita no me fijé, pero yo creo que va a estar como a 38, 39 grados. Y en una ocasión que veníamos con una tía, veíamos esos arbolones, esos que se ven enfrente, cómo se movían con el aire. Y pues le digo a mi tía, voy a bajar las ventanas porque se ve bien suave cómo corre el viento. No, hombre, en cuanto bajamos las ventanas, súbelas porque está a 40 grados. Fue muy divertido, pero ya no la volvimos a bajar. Y ahorita pues no las bajo tampoco. No se ve nada de que tengan sembrado de este lado. No se ve nada. Y de este tampoco, porque veo puro quelite. No sé si un poquito más a lo lejos se vea mejor la planta. No, la verdad es que no veo nada. Aunque los quelites también son buenos para hacerlos, como las acelgas o cualquier otro de esos tipos de hoja verde. Unas acelgas con frijol entero o quelites con frijol entero. Aunque también tiene su chiste saber escoger los quelites porque necesitan estar tiernitos, pequeños. Por ejemplo, estos que están aquí al lado ya están muy grandes, ya están muy fibrosos. Y unos quelites con frijol entero, y darle un poquito de color con este chile, ya sea pasilla, y un pedazo de queso fresco. Hoy ya me dio hambre, pero vamos a llegar a Guatabampo a comer unos tacos de birria estilo Tijuana. Estos arbolones, miren qué impresionante. Muy bonita aquí los álamos. Y peligrosos porque les cae un brazón de estos y te aplasta. Aquí hay unos pedazos. También entre Cocorit y Esperanza había unos álamos que ya los tumbaron precisamente por el riesgo de que se cayeran sobre los carros. Como ya es una vía más transitada, pues aquí todavía no. Aquí transita poco carro por lo que ven.
Y no, parece que no tienen sembrado porque he estado viendo hacia los lados y puros quelites. Y ya muy maduros como para ir a cortar. Me pone muy fibroso el quelite, ya que crece mucho. Apenas para cortar los pequeños. Veo que hay 4 conectados, no sé si me digan de dónde son. Yo estoy en México, en Sonora, y voy manejando desde Hermosillo hasta Guatabampo. Estoy cerca de Ciudad Obregón. Ciudad Obregón tiene muchas tierras de cultivo, es uno de los graneros de México, se les llama. Sí está sembrado algo porque están en línea, pero no alcanzo a ver qué es. No alcanzo a ver cuál es la mata. Y lo más grandes que se ven ahí son los quelites. Y de este lado no hay nada. Ya vamos a llegar a Cocori. Allá al fondo donde se ven aquellos árboles. Empieza. Aquí hay un canal de riego que se llama el Porfirito o Porfirio Díaz, pero se le dice el Porfirito porque es un canal de riego pequeño y se usa precisamente para regar todas estas tierras. Está sembrado, pero no tengo ni idea qué es. Un caballo por aquí. Me hubiera parado a preguntarle al señor que está ahí al lado. Aquí ya estamos en Cocori. Aquí a gusto abajo de los árboles. Y este es el famoso Porfirio o Porfirito. Está seco. No hay siembra o hay poca siembra. Entonces nada más mandan agua cuando les toca. Y estos son los camiones urbanos que van desde Cocori, pasan por Esperanza y hasta Obregón. En eso me la pasé toda la prepa yendo y viniendo a Obregón a estudiar la preparatoria. Me dicen que hoy hay unos con aire acondicionado, pero en mi época el aire acondicionado era abrir la ventana. Y por aquí vivían o viven algunos amigos, compañeros de la secundaria, porque yo estuve en una agropecuaria que está entre Esperanza y Cocori. Y pues como están entre Esperanza y Cocori, también había amigos de aquí de Cocori. Por supuesto ya ha cambiado mucho desde que estaba en la secundaria. Hay unas esculturas aquí en Cocori que se hicieron precisamente de los árboles secos, esos álamos y ceibas. A ver si vemos ahorita algunas que vamos de paso.
También son muy famosas aquí de Cocori las carnitas y chicharrones. No, estoy buscando tortillas o vaqueras. Les decía que también es muy famoso el baile de San Juan. Todos los años aquí en Cocori hay una feria, la feria de San Juan. Y pues se vienen de todas partes. La música, el baile, le traen los caballos. Una que otra pelea también. No es baile, sino hay pelea, desafortunadamente. Bueno, ya llegamos a la plaza. Ahí está el casino. Por esta avenida estaba, ya no lo veo, la construcción. Tenía clases de karate también. Vamos a doblar aquí. Aquí está la plaza de Cocori. Plaza de Cocori muy verde. Más que es época de lluvia. Esos troncones que ven por ahí son los que les digo que los han esculpido. Diferentes formas, diferentes animales. No, todavía no se ponen a hacer tortillas. Están vendiendo aguas frescas por el calor. La iglesia, pues, no la había visto, bien pintada de rosa. Aquí en la iglesia enseguida había un árbol de aguacate. Y cada vez que llovía nos veníamos a juntar aguacates para comer. Estación, la comisaría municipal de Cocori. Otros caballos por aquí. Un potrillo ahí tirado, descansando. Aquí en la plaza es donde se ponen a hacer tortillas y vender, pero parece que no hay nadie. No sé si sea porque es domingo o porque es mediodía y hace mucho calor. A ver, aquí hay un puesto. Vamos a preguntar. Vamos a preguntar a ver si hay tortilla. Buen día, buen día. Disculpe, ¿no hay por aquí donde vendan tortillas o vaqueras? Pero sí, pero yo creo más tarde porque ahorita no estaba. ¿De este lado de la plaza? ¿De aquel lado? Del lado contrario. Sobre pedido. No, como voy pasando, dije a lo mejor pero no había de este lado, ahí enseguidita de la iglesia, ¿no? Pero en la plaza. Enfrente de la plaza, del otro lado de la iglesia. Ok. Voy a pasar a ver si veo. Gracias. Bueno, ya me dijeron. Vamos a darle la vuelta. Andan vendiendo verdolagas también, pero ahorita no se puede porque vamos de viaje y ni modo llevármelas hasta Guatabampo. Bueno, aunque sí alcanzaría a llegar, pero comernos el otro día porque nos están esperando con la birria. Qué chulada de árboles. Empanadas Cocori.
otro caballo por aquí. Arreglando la pickup. A ver, vamos a ver si ya llegamos a la plaza. Sí, aquí en la plaza. Han estado arreglando muy bien los sitios aquí alrededor de la plaza. Los edificios viejos. Imagino que los han de usar para eventos. Pero no veo nadie que venda tortillas. Ah, ya. Ya vi. Está ahí en la plaza. Nada más que estaba viendo para el otro lado. Y aquí mi mamá dio clases también. En esta escuela. En esta escuela a mi mamá le tocó dar clases. Ya. No, pues no hay tortillas. Vamos a tener que irnos. Aquí es donde se pone a hacer tortilla, parece. Pero más tarde porque sí hace calor. Bueno, aquí en el carro venimos muy a gusto, arriba de él. Bueno, le seguimos la esperanza. Más que creo que se ensució el vidrio por la carretera. No quiero limpiarlo porque no vaya a quedar peor. Y ya no voy a ver nada. Mucho brinco otra vez. Bueno, vámonos yendo a Esperanza. En esta parte había una alberca. Nunca entré, pero siempre me decían, no hay alberca ahí. Para el tiempo de calor, pues. Por esta parte, no me acuerdo si era enfrente, ahí ese de rojo, o atrásito donde ya pasamos. Se están vendiendo, yo creo que era ahí. Aquí era donde decía que estaban los álamos grandísimos y ya están los puros troncos. Miren, aquí es donde han hecho esculturas de los álamos. No sé si alcanzó a ver una cachora. Es como un pequeño reptil en el árbol. Ya está todo habitado esta zona. Todo esto estaba sin casas cuando venía la secundaria. Esta es la Alameda, una colonia. Pero tiene como 10, 15 años desde la que empezaron a hacer. Vamos a darle la vuelta. Están vendiendo sandías por aquí. Y es la agropecuaria, la escuela secundaria técnica número 16, todavía me acuerdo. Pero espero que sí, escuela secundaria técnica número 16. Todavía es.
A veces me venía caminando y a veces me venía en el camión. Había un camioncito que salía desde... Ay, se me fue el nombre. Desde una colonia al norte Esperanza, las Malvinas, o pegado ahí a las Malvinas, ya me acuerdo. Y se iba a la Plaza de Esperanza, ahí era donde lo agarraba yo y nos veníamos hasta acá en el camioncito. O a veces nos veníamos caminando y nos íbamos igual. Eso sí me acuerdo muy bien. Qué diferencia de temperatura hay aquí cuando pasamos el canalón el canal bajo, que es también canal de riego. Iba uno con, no sé, 30 grados de un lado y 25 del otro. También ya lleva poca agua. Bueno, entonces aquí le voy a cortar. Ya llega Esperanza. Y vamos a seguir la carretera.